Ahí estamos, mi doctorazo. Vamos a empezar a grabar aquí también. Eh, Listo. Entonces, empezamos en 3, 2, 1. Qué buen café. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Un gusto saludarlos. A veces hasta yo mismo me confundo con esto de las cámaras, doctor. No crea que está tan fácil, pero gracias a todos siempre por la confianza. A usted, doctor, muchas gracias por su tiempo. Nuevamente les tengo el gusto de presentar al doctor Gabriel Silva, genetista pediatra, con el que tenemos el gusto de poder compartir y quien ahora estoy haciendo lo que podría considerarse como un fellow, ¿verdad, doctor? Así es. De genética. Y pues yo le he pedido al doctor que podamos hablar un poco el día de hoy acerca de las herencias. Eh, ¿Sabe qué? Ah, pero usted sí lo tiene, ¿verdad, doctor? El cafecito. Ahí está. Es que el logo, Aquí está mi. el, el logo del, mejor dicho, el nombre del podcast es Un Café con el Doc. Entonces, pero para la gente que no sabe, yo no acostumbro a tomar café tan temprano, fíjese, porque se supone, o usted sabe, ¿verdad? Creo que antes de las 11 de la mañana, aunque la gente lo toma siempre en la mañana, pero antes de las 11 de la mañana afecta a las hormonas del ciclo circadiano. Entonces afecta de cierto modo al metabolismo. Es mejor y más recomendable tomar después de las 11 y no más tarde de las 5 de la tarde. Muy Ajá. buen tip. Esas son las recomendaciones del café para que cuando uno, más o menos como a las 11 por ejemplo, uno se despierta y se supone, ¿verdad? Para las personas que no están acostumbradas al café, que las hormonas están en su apogeo, están en lo más alto. Y después, conforme uno va pasando el tiempo, las hormonas van bajando y entonces uno siente como ese bajón, va. Y ahí es cuando uno debería tomar café, más o menos a las 11 entre 11 y 1 es una buena hora para tomar un café para ese levantón, para seguir el resto del día. Pero claro, pues ahora con las costumbres que se tienen, cada vez más Modificando los hábitos. se va modificando los hábitos y todo, entonces es diferente. Pero bueno, gracias mi doctor por el tiempo. Yo creo que este episodio nos va a tomar un poquito más de los 20 minutos que acostumbro a grabar, pero yo quería que tocáramos este tema muy importante porque hay mucha gente que padece de una enfermedad y una de sus dudas es, ¿esto es hereditario? No, bueno, seguro le ha pasado, pero mucha de la gente que tiene una enfermedad y crónica, más que todo, sabe que si sus antecedentes padecieron de una enfermedad, seguro ellos pueden estar predispuestos a pasarlo y lo conversábamos ahora con su esposa, antes de fuera de cámaras, que ella le preguntaba en algún momento a usted que por qué era que en Guatemala había tanta desnutrición y usted decía que inclusive podía haber un componente genético ahí. Y le explicaba yo a su esposa que en mi campo, que es la nutrición, ya se han determinado genes que predisponen a que haya menos absorción de ciertos nutrientes y que sí pueden predisponer tanto a la desnutrición como a la obesidad. O sea, hay genes que están predisponiendo para que alguien padezca de obesidad. Pero, doctor, quisiera hacerle una pregunta primera. ¿Qué tipos de herencias hay cuando nosotros hablamos de herencia genética? Bueno, de una manera práctica podemos mencionar algunos tipos de herencia. Quizás la más conocida son los tipos de herencia asociadas a las leyes de Mendel. Aquellas donde uno de los padres padece la enfermedad y tiene un riesgo de 50% de transmitir esa enfermedad. Eso se denomina en las leyes de Mendel autosómico dominante. Uno de los padres enfermo y chance de heredar 50% su enfermedad. Luego tenemos aquel tipo de herencia donde, por ejemplo, en comunidades cerradas, donde familiares un poco cercanos o Ujú. lejanos se unen y son portadores ambos cónyuges de una mala información en su gen, pero no padecen de la enfermedad. Ambos cónyuges tienen el mismo gen que tiene ese defecto de información y tienen un chance de heredar a su hijo un 25% que sea enfermo, un 25% que sea sano y un 50% que sea igual que ellos, portador sano. Ya.
Y hago énfasis que portador sano es que porta el defecto pero no va a padecer la enfermedad. A esto lo denominamos autosómico recesivo en las leyes de Mendel. Y gracias, doctor. Y fíjese que eso que menciona ahora abre para una pregunta que en algún momento me surgió y por eso la voy a traer a colación, porque y importante lo hemos mencionado que a veces los mismos estudiantes de medicina ignoran, pero es ¿por qué razón? Así fue la pregunta. ¿Por qué razón si porta el gen defectuoso no padece de la enfermedad? Esa fue mi pregunta puntual. Y yo pues ahora tengo la respuesta, pero me gustaría que usted nos ilumine en esa pregunta. ¿Por qué si si yo tuviera la alteración genética no padezco de la enfermedad? Es interesante la pregunta, doctor Raúl. Lo que sucede es que como heredamos, este gen está localizado en un lugar Ujú, y ese lugar se llama cromosoma. ok. Entonces tenemos esa información de ese gen en un cromosoma uno o 2 o 3, uno que nos dio papá y uno que nos dio mamá. Ujú, El de mamá puede ser que está funcionando normalmente y no tengamos ningún problema en este caso. Eh, Esa es una de las cosas maravillosas de por qué tenemos dos cromosomas, uno heredado de papá y uno heredado de mamá. Pues si falla, en este caso del autosómico recesivo, si falla la información de este gen defectuoso, pues tenemos el otro cromosoma que debe tener muy bien su información. Y por decirlo así, saca el chance, ¿no? doctor, súper bien. ¿Y sabe qué es lo más, y por qué lo traía a colación? Porque le decía que cuando yo era estudiante ignoraba que o sea, Dios, ¿verdad? Para nosotros, pero para las personas que no creen en Dios, la naturaleza es tan sabia que nos dio como que dos, uno, o sea, uno como de repuesto, ¿verdad? Si los dos están funcionando bien, pues excelente. Pero si uno falla, el otro sale a la luz. Entonces hasta eso es maravilloso en el ser humano porque existe el de repuesto. Pero ya no quiero interrumpirlo más y nos estaba contando. Entonces existe el recesivo dominante, el Autosómico dominante. autosómico dominante, la herencia autosómica dominante que es 50% de probabilidad y el autosómico recesivo. Y Sí, después, sí, dentro de las leyes de herencia sigue todas aquellas situaciones o condiciones que son heredadas en base al cromosoma X. ok, Tradicionalmente se dice, cuando uno habla, es mejor decir vinculado al cromosoma X que decir vinculado al cromosoma de mamá, porque mamá es XX. Pero también nosotros los varones somos XY. Entonces, vinculado al cromosoma X, también papá puede llevar esto. Pero tradicionalmente, cuando se habla de vinculado al cromosoma X, estamos hablando de la herencia de nuestra madre. ya. Ahí pues hay comportamiento también dominante cuando siempre va a transmitir el problema y hay también condición recesiva. Interesante. Ahora, esto también, doctor, y fíjese que también fue una duda en su momento cuando pues empecé a estudiar la genética. ¿Cómo es que puede haber un ligado a X, porque así se le conoce a la herencia, ligado a X recesivo y ligado a X dominante? Pero esto solo es en las mujeres, porque ellas tienen XX. Entonces, si es recesivo, como usted está explicando anteriormente, las mujeres van a tener un cromosoma X que las defienda y otro cromosoma X que está alterado, pero como tienen uno, entonces van a estar recesivos. Pero si es dominante, con uno que tengan mal, ya lo manifestaron. Ahora los hombres, siempre el X que va a venir de parte de madre, si está afectado, siempre la vamos a padecer. Así es. Pero interesante ese punto. Y bueno, yo lo quería traer a colación porque más adelante le quiero hacer otra pregunta, pero ya no lo voy a seguir interrumpiendo. Entonces está autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado a X dominante y ligado a X recesivo. ¿Y qué otro Sí. patrón está de herencia? Estas son lo que conforman la ley de Mendel, Ok. pero hay otros patrones que salen de las leyes de Mendel. Por ejemplo, en las cromosomopatías, o sea, cromosomos enfermos, Oh, aneuploidías, oh, desde el ya. punto de vista Ujú. médico, tenemos aquellas translocaciones
dentro de un núcleo familiar denominadas translocaciones robertsianas, en donde un sector, un cromosoma 21, en lugar de estar en el par 21, en lugar de estar en su par 21, mamá o papá tienen este cromosoma metido en otro cromosoma, generalmente el cromosoma 14 o cromosoma 13. Entonces una translocación 21-14, cuando hereden a su hijo esta translocación 14-21, además van a heredar este cromosoma 21 y mamá su cromosoma 21, entonces hay 3 cromosomas 21. Yeah. 2 normales, por decirlo así, y uno translocado. Entonces una translocación 14-21 tipo robertsiana, que generalmente son en núcleos familiares. Yeah. Esa es una forma de herencia. La otra forma de herencia en donde el 100% de los casos los niños van a ser síndrome de Down es cuando papá o mamá tienen sus 2 cromosomas 21, pero en lugar de tenerlos en pares, los tiene translocados de cabeza y da la idea de que solo es un cromosoma, pero es una translocación 21-21. Yeah. Entonces, cuando heredamos nuestro material genético a nuestro hijo, quien es portador de esta translocación va a heredar este cromosoma característico, ¿verdad? Yeah. Más el 21 que hereda el padre sano. Entonces tenemos 3 cromosomas, una translocación 21-21, que en este caso, el 100% de los casos, el cónyuge tenga esta aneuploidía, va a portar niño con síndrome de Down. Wow, mi doctor. Bueno, voy a tratar de pasarlo al español. Básicamente lo que está usted explicando es que el defecto cromosómico de la translocación puede ser en la separación del mismo, y entonces cuando se hereda el cromosoma 21 de padre y de madre, hay uno que se por decirlo así, se traslocó y se heredó doble, ¿verdad? Y entonces ese es el extra que se está metiendo ahí. Ahora, yo le mencionaba y le quería hacer esto porque como básicamente el podcast se llama Un Café con el Doc, le decía al inicio, ¿verdad? Pero el eslogan es hablando de salud pero sencillo. Y la razón por la que quería que habláramos de patrones de herencia es porque yo quisiera que un poquito usted nos conversara de qué enfermedades comunes, como por decir esquizofrenia o, bueno, no es tan común, ¿verdad? Pero tal vez es más frecuente, hipertensión, diabetes, ¿qué tipo de patrón de herencia tienen esas enfermedades crónicas? Bueno, estas enfermedades crónicas no tienen un patrón definido en términos generales. Interesante. Porque hay otros patrones de alteración mediante la gametogénesis. Puede haber alteración en una de las reacciones más importantes que se llama metilación. Ya. Ahí entraríamos a un tema que tenemos que desglosarlo despacio, como es la epigenética. Sí, pues. Entonces están bien nuestros genes, pero en el momento de todas estas reacciones de duplicación celular, falla una de las reacciones bioquímicas importantes y la metilación puede encender o apagar genes que van a producir X enfermedad, como cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Wow. Sin embargo, interesante el tema, pero creo que le puedo preguntar ahí porque, sin embargo, sí hay genes que, aunque se puedan encender y apagar, sí se heredan. Y esos se heredarían en patrón autosómico recesivo, podríamos decirlo. Sí, recesivo o dominante, ¿verdad? O Depende. dominante, sí, pues. Por ejemplo, de enfermedades dominantes tenemos síndrome de Marfan, Sí, por pues. ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Achondroplasia, por ejemplo, que es la comúnmente enanismo. Exactamente. Y uno de los ejemplos más claros de autosómico recesivo son los errores innatos del metabolismo.
que tienen un patrón en su mayoría autosómico recesivo. Como lo son las de depósito, doctor, ¿o cuáles? Generalmente son aminoaciduриas, Ujú, por ejemplo, fenilcetonuria, ya. tirosinemias, Ujú, defecto del ciclo de la urea, donde el amonio se elimina en forma de urea a través de la orina, un defecto de ese ya. ciclo. Defecto de la beta oxidación, que son defectos de los ácidos De grasos, los ácidos como grasos. nuestro organismo utiliza los ácidos grasos para producción de energía y otras reacciones bioquímicas a nivel de la mitocondria. Esos son los errores innatos del metabolismo, que son ejemplos de autosómicos recesivos. Muy pocos son autosómicos dominantes. Ya. Y sí, porque si fueran autosómicos dominantes, son casi que incompatibles con la vida, tal vez. Difícil, sí, un error innato del metabolismo es de los, afortunadamente con los avances de la ciencia y las terapias génicas, pues se ha logrado dar una esperanza en, si no curación, pues sí estabilización en un nivel de calidad y dignidad de vida del ser humano. Ya. Con el trasplante de células madres, con el trasplante de hígado, con el trasplante de médula ósea, se ha logrado corregir en una buena medida parte de estos Defectos. defectos. Ahora, doctor, yo leía, y usted me podrá corregir, pero yo leía que las mutaciones genéticas y las alteraciones genéticas son defectos en la capacidad que tiene ese gen de repararse. Y que entonces, por ejemplo, el gen, se, cuando se pasa, ¿verdad? De célula a gameto para la herencia, se tiene que desdoblar y después se tiene que pasar, pero se tiene que reparar, por así decirlo. Y cuando esa reparación ya no es bien hecha, entonces ahí ocurre una mutación. ¿Es así o la mutación cuando pasa? Bueno, todo está a nivel de pequeñeces, tenemos Ujú, que aprender a entender el ciclo celular, las diferentes fases que hay y generalmente los problemas están en cuando es desde la célula germinal, pues en la meiosis, ya. cuando es de las células autosómicas, pues son la mitosis. Ujú, En estos ciclos pueden haber alteraciones en la separación de los cromosomas, de las cromátides, y ahí puede ser un defecto de metilación, puede ser un defecto del centrómero, ok, porque del centrómero salen los filamentos que van a jalar las cromátides hermanas, o sea, los cromosomas que están unidos y luego los separa. ya. Y un defecto de los hilos, estos, Ujú, puede producir una alteración en el orden y van a haber translocaciones o trisomías, por ejemplo. interesante. Y la metilación, pues que nos va a producir mutaciones muy importantes, especialmente explicadas a nivel de, bueno, enfermedades de la metilación tenemos Prader-Willi, Angelman, cáncer, por ejemplo, para mencionar algunas. Wow, doctor. Entonces, Alana, quisiera traer, mejor dicho, porque si me meto a hacer un resumen, capaz se me olvidan unas cosas, pero quisiera traer para la gente que nos está escuchando que no es médico, eh, que si tienen alguna enfermedad genética o conocen a alguien que tiene una enfermedad genética, una de las cosas importantes sería averiguar qué tipo de gen tiene o qué tipo de patrón de herencia tiene para poder hacer un consejo genético. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos a alguien que tiene una enfermedad genética y no sabemos qué tipo de patrón tiene de herencia, no le podemos decir, mire, si usted tiene hijos, eh, va a tener o no va a tener, si tiene sobrinos, hermanos, primos, probablemente lo puedan padecer, etcétera. Que creo que es importante y que creo que es una de las cosas que yo quería dejarles en la conciencia, que es siempre el consejo genético va acompañado de estos patrones de herencias en los que nos hacen ver si, si existe el riesgo de pasarlo en el resto de generaciones o no. Sí, doctor. Generalmente la asesoría genética o consejo genético familiar
se da cuando ya conocemos el nombre de la mutación y el gen alterado para hablar de riesgos, para hablar de esperanzas de vida, para hablar de generaciones, etcétera, etcétera. Pero previo a esto es muy sencillo. Los colegas pueden hacer el árbol genealógico. Ok. Al hacer el árbol genealógico o el árbol de la familia ya se puede detectar si está dentro de patrones de herencia de Mendel algún comportamiento que nos oriente a investigar que hay algún porcentaje de riesgo de alguna enfermedad en la herencia de la De la familia. familia. Wow. Ahora, entonces, y bueno, autosómico, dijimos autosómico recesivo, autosómico dominante. Estos es porque están en los autosomas, que los autosomas son los 22 cromosomas que no son sexuales y que son dos, como explicaba el doctor al inicio. Luego están los ligados al sexo, que sería el ligado al X o el ligado al Y, ¿verdad? Pero el ligado Y siempre se hereda, entonces ese no tiene autosómico dominante ni recesivo, solo el X sí tiene ligado a X recesivo y ligado al X dominante. Luego están las anepleudías, luego están las translocaciones. Dentro de las... Sí, Dentro sí, de las sí. anepleudías están las translocaciones. Las robertsonianas Son translocaciones son translocaciones. familiares, en núcleos familiares generalmente, ¿verdad? Que se explican. Hay otras condiciones donde el padre tiene una delección, además de translocación, tienen inversiones, que son anomalías de la estructura de cromosomas. Debemos recordar que las anomalías cromosómicas pueden ser numéricas, o sea, aneuploidías, y las estructurales, que es que no esté completo un cromosoma porque una parte de él dio una vuelta en sí y hizo una inversión, o un pedazo de un cromosoma se va para otro lado y se perdió, una delección, No. o un cromosoma hace un círculo en anillo, que es una anormalidad en anillo que puede suceder en el cromosoma X, etcétera. Pero hay otro tipo de herencias poco complejas, como las impronta o la disautomía uniparental. La disautomía uniparental quiere decir que en el caso de Prader-Willi, por ejemplo, papá manda su cromosoma 15, mamá manda su cromosoma 15 en condiciones normales. Pero en la disonomía uniparental, solo mamá manda sus dos cromosomas 15 y papá no mandó sus cromosomas. Por alguna razón, solo está la presencia de los dos cromosomas 15 de mamá, y en el área crítica Prader-Willi, que es en el brazo largo, ahí hay una serie de genes continuos que van a dar, igual que parecido a Down, doble información, que puede ser que se anule, se silencie la información, y entonces tengamos una condición hereditaria de este tipo, ¿verdad? Interesantísimo, doctor, interesantísimo. Yo quería dejarle a la audiencia un par de ejemplos de enfermedades autosómicas dominantes. Enfermedad de Huntington, neurofibromatosis, síndrome de Marfan, hipercolesterolemia familiar, doctor. Hipercolesterolemia familiar, interesante. Ataxia espinocerebelosa y la acondroplasia, como lo mencionábamos. Y luego, pues, algunas enfermedades autosómicas recesivas. Está atrofia muscular espinal también. La mucopolisacaridosis. Está. Y aquí tengo yo en mis notas, doctor, solo una consulta. Cuando nosotros hablamos de factores epigenéticos, y lo traigo a colación porque usted mencionaba que cuando hay genes que pueden encenderse o apagarse dependiendo de los factores epigenéticos. El factor epigenético es todo aquel externo que afecta a un gen. Sí. Básicamente. Sí.
Y donde uno de los mejores ejemplos son las reacciones bioquímicas de la metilación. Ya. Esto nos explica muy bien parte de los genes generalmente están bien. Lo que sucede es que algo pasa que su expresión cambia. No tiene estos genes no tienen mutaciones, no tienen ninguna normalidad, sino teóricamente están bien, pero al expresarse cambian. Ya. Y ese cambio de expresión va a dar origen a un proceso de enfermedad. Doctor, y bueno, ya vamos compresionando, se nos acabó el tiempo. Em, yo quería dejarle a los colegas que nos están viendo que en sus consultas una pregunta clave que puede salvar a un paciente y darle un plan genético es, ¿alguien más en su familia padece de esta enfermedad? Porque fíjese que aunque no lo crea, a veces no es tan común esa pregunta y se ha dejado de hacer cada vez con más frecuencia. ¿Alguien en su familia padece esto? Y a veces se hace solo por rutina, pero no se obtiene lo que uno quisiera, que es si la respuesta es sí, entonces eso debería prender una alarma, ¿verdad? Y decir, entonces tengo que ir a buscar tanto, puede ser ese factor epigenético que está activando ese gen para que esa gente siga padeciendo esa enfermedad, o ya existe un gen definido que tiene un patrón de herencia que nosotros mencionamos ahorita, que puede estar siendo heredado y que puede ser el que haga que esta enfermedad se esté manifestando. Claro. Por eso mencionaba, doctor Raúl, que dentro de nuestro interrogatorio, nuestra atención, abordaje a los problemas, no quita tiempo hacer el árbol familiar. Sí. El árbol genealógico nos abre las puertas a todas estas preguntas para prevenir y para investigar. Entonces debe ser una rutina de todo médico hacer el árbol de la familia y luego al ver el comportamiento del árbol de la familia, pues encauzar las preguntas para iniciar una investigación, porque el papel del médico no solamente es curar la enfermedad, sino prevenirla. Y no solo prevenirla en el paciente que llega a la consulta, sino que por favor sea portavoz a la familia y evitar que esto se extienda, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctorazo. Quedamos satisfechos con otro episodio muy productivo que yo voy a tratar de ahora sí, la verdad es que quita mucho tiempo, pero ahora sí voy a tratar de alguna manera de hacer un poco más gráfico porque creo que toda la información que usted comentó lo hizo muy resumido, pero es muy importante que se nos quede y que lo tengamos como una cápsula a la que podamos ir a buscar cada vez que necesitamos aprender de los patrones de herencia. Entonces voy a tratar de meterle ahí audiovisuales. Y muchas gracias por su tiempo, doctor. Patrones de herencia. ¿Cómo no? Es un gusto. Gracias, doctora. Muy amable.